Hola, hola, bienvenidos a este mi primer video tutorial de cómo crear una base de datos en Workbench. En este caso crearemos una base de datos para nuestra institución de noticias. Vamos a abrir nuestro Workbench. Antes de trabajar con Workbench, les diré qué cosa es Workbench. Workbench es una herramienta visual de diseño de base de datos que integra desarrollo de software. Vamos a crear un nuevo modelo. Vamos a editar nuestra tablita, vamos a ponerle el nombre. En este caso vamos a hacer la tablita para la institución de noticias, entonces pondremos institución. Guión bajo noticias. En collection vamos a ponerle latín Spanish 1. Vamos a buscarlo, está en la parte de arriba si no me equivoco. No se deja, este mouse no está funcionando, más bien el usuario. Aquí está, y listo, tenemos nuestra base de datos institución noticias. Vamos a agregar un nuevo diagrama. Esta pequeña base de datos es muy fácil. Básicamente está enfocado para todos aquellos usuarios que deseen aprender cómo crear una pequeña base de datos en MySQL Workbench. Empezamos al agregar una tabla. Entonces tenemos nuestra primera tabla. Vamos a ponerle autor. Damos doble clic para editarla, ponemos el nombre. La tabla se llamará autor. Y de autor, nombre del autor, marchar, apellido también es marchar, estado, fecha de nacimiento. Pues con estos pocos datos ya tenemos algo de información. Tenemos nuestra primera base de datos, nuestra primera tabla. Segundo, vamos a crear otra nueva tabla. Vamos a editarla y en este caso vamos a ponerle noticia. Noticia. Vamos a agregar nuestro ID de noticia. Vamos a ponerle, agregarle columna, el título. Vamos a agregarle una descripción. Una fecha. Fecha de la noticia. Vamos a agregar la clave. Bueno, no, ahorita no más. No, aparte de la fecha de la noticia, vamos a agregarle una imagen. Y listo. Tenemos nuestra segunda tablita. Vamos a crear nuestra tercera tabla. Aquí se va a llamar categoría. Se agrega nuestro ID de categoría por default, dándole doble clic se crea. Vamos a ponerle el código. Vamos a ponerle el nombre de la categoría. Vamos a ponerle una descripción de la categoría y pondremos
No, nada más así, dejémosla. Tenemos ya nuestra segunda tablita. Ahora, ¿cómo las vamos a referenciar? Pues, de hecho, nuestra tablita central será noticia. ¿Por qué? Porque una noticia tiene un autor y una noticia tiene una categoría. Entonces aquí dándole doble clic vamos a agregar aquí nuestras claves foráneas. Es id autor, tal cual como está en nuestra tabla autor. El id autor, si vemos, es id, la a de autor es con mayúscula, así se tiene que poner, guión bajo fk, de que es clave foránea. Vemos que el dato es entero, ponemos entero. También vamos a agregar el id categoría. Categoría. También es entero nuestra tabla de categoría. Ok. Miren, se me estaba pasando fecha de la noticia varchar. Y no es varchar, es tipo de dato date, porque es dato, una fecha. Ok. Listo, ya tenemos nuestra. Aquí, aquí volvemos. Dijimos que era una clave foránea, entonces fk y listo. Ya tenemos nuestras claves foráneas. Entonces, ahora lo que vamos a referenciar las noticias con categoría y la noticia con un autor. Entonces vamos a darle doble clic, otra vuelta y nos vamos a la parte de Foreign Keys. Vamos a agregar es id autor guión bajo fk, de que es la clave foránea. Vamos a ir a la tabla autor y de autor, autor. Ok, listo. Ahora vamos a agregar la otra, el otro foreign key, que es la de categoría. id categoría guión bajo fk, de que es la clave foránea. Ahora nos vamos a referenciar a la tabla categoría. Entonces vamos a hacer en la columna y de categoría a y de categoría. Ok. Y listo. Ya tenemos nuestras tablas referenciadas. Porque un autor puede tener muchas noticias y una categoría para muchas noticias. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, nuestro MySQL Workbench es muy parecido a otras herramientas para modificar bases de datos. ¿En qué sentido? Porque tienen columnas, tienen index, etcétera. Entonces ahora vamos a generar un archivo .sql. Vamos a file, exportar a SQL create script. Vamos a ponerle, vamos a buscar a dónde vamos a querer guardar institución noticias. No, pero lo vamos a guardar al escritorio. Aquí en el escritorio de HCOM. Ok, vamos a ponerle institución guión bajo noticias. Vamos a darle guardar. Vamos a generar el dropship esquema. Esto es el dropship esquema, es para eliminar lo que ya tenemos aquí y crearlo con el .sql. Para crear crear nuestra base de datos con el archivo .sql vamos a crear create index system. Vamos a darle next.
Obviamente aquí están las tablitas, porque se van a crear nuestras tablitas. Y aquí está todo cómo se fue creando. Tenemos lo que es ID autor, bueno, crear la tabla, que es institución noticias del autor, el ID autor, not null, el nombre, apellido, estado, fecha de nacimiento, el ID categoría y el de las noticias. Damos finish. Ok, eso significa que ya se guardó. No nos marcó ningún error, entonces cerramos todo, ponemos no guardar y aquí vemos que no tenemos ese modelo ya, lo que es institución noticias. Vamos a irnos a nuestro localhost, nos pide una contraseña, pues todo el mundo tenemos una contraseña, damos enter y ya. Aquí tenemos nuestras bases de datos y vemos que no tengo la de institución noticias. Nos vamos a la parte de SQL, la carpetita de abrir, vamos a buscarla, nos vamos a donde lo guardé, que lo guardé al escritorio y aquí efectivamente aquí está institución-noticias.sql. Vamos a darle a abrir y vemos aquí está lo que habíamos visto hace un momento. Lo cargamos aquí en el rayito, vamos a cargarlo y efectivamente se cargó. Puras palomitas verdes con ningún error. Eso significa que ya nos debe de aparecer nuestra base de datos aquí. Vamos a refrescar. Efectivamente, ya al actualizar nuestra base de datos apareció institución noticias e incluso hasta en negritas. Y aquí vamos a poder ver las tablas que tenemos: autor, categoría y noticia. Vamos a ver qué es lo que tenemos en autor. Tenemos columnas, en las columnas tenemos el ID autor, el nombre, el apellido, el estado y la fecha de nacimiento. En categoría, ¿qué es lo que teníamos? El ID categoría, el nombre y la descripción. Igualmente en la noticia, en la parte de columnas, tenemos el ID noticia, el título, la descripción, fecha de nacimiento, la imagen, el autor con clave foránea y el ID categoría con clave foránea. Pues ya tenemos nuestra base de datos creada desde un punto SQL. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en el próximo video tutorial. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Mi nombre es Eric Hernández Polvo. Hasta luego.